Iniciamos, buenas tardes, hoy la sesión dedicada a la cultura, la memoria histórica del exilio español que organiza esta quinta sesión el área de cultura y memoria histórica de la Diputación. Hoy tenemos como conferenciante a la profesora Encarnación Lemus López, de la Universidad de Huelva, que nos va a disertar sobre el exilio republicano y el exilio republicano español, pero centrado en el caso de Chile. Y veremos en su exposición las aportaciones que hace de su dilatada experiencia docente e investigadora en este tema. Como decía, la profesora es catedrática de Historia Contemporánea de la Universidad de Huelva, ha tenido una larga y proyectada memoria de docente en distintas universidades de España, también de Chile, de Puerto Rico, de Francia, y por lo tanto tiene una dilatada experiencia docente que la complementa con su magnífico currículum investigador en distintos hitos que no voy a relatar, solamente como los grandes áreas: investigación de la mujer, investigación de historia local en Sevilla y de Extremadura, investigación en el área del franquismo y la disidencia, los movimientos sociales contra el franquismo, y una participación muy dilatada en una dedicación casi monográfica al exilio español en Latinoamérica, centrado en Chile, pero no solamente en Chile. Le confiere una cualidad innegable de buena investigadora, de buena divulgadora, y seguramente en los minutos de su presentación va a incidir sobre todo lo que es el mensaje del exilio al gran público, que yo creo que es un agradecimiento compartido con su atención a acudir a esta invitación, que además estaba dispuesta a venir personalmente en las circunstancias actuales, que nos convierte en deudores de su agradecida y magnífica aportación que nos va a hacer. Y evidentemente debo de reflejar, además de su capacitación docente investigadora, que pocas veces tenemos en Andalucía, en Granada, la oportunidad de contar con una académica de las artes, las bellas artes de Andalucía. En este caso, la profesora Encarnación Lemus, desde el 2014, si no me equivoco, es una académica, lo que le da el marchamo de la magnífica, digamos, contribución a la historiografía y Andalucía. Le dejo con su disertación sobre el exilio español, centrado en Chile, pero en general una reflexión a ese retorno o no retorno de españoles que se hubieron obligados a salir de su patria. Muchas gracias de nuevo, y ser bienvenida, aunque lo hagamos de esta forma, y las puertas abiertas de la Diputación en otras ediciones estará abierta para contar contigo presencialmente. Gracias. Bueno, pues muchas gracias, profesor Gil Bracero, por su cariñosa presentación, y quiero también manifestar, y es muy sincera mi manifestación, mi agradecimiento al área de memoria histórica, al área de cultura y memoria histórica de la Diputación de Granada, que no es la primera vez que me invita a este tipo de actividades en las que yo siempre me he sentido cómoda. Pero en este caso particular, en este día en particular, es verdad que yo estaba muy decidida a ir y además tenía mucho empeño. Y estoy frustrada desde que ayer, pues las circunstancias me obligaron a hacer este tipo de presentación con la que no me siento nada cómoda. Me gusta muchísimo hablarle al público como hacíamos antes, en la normalidad,
Y hablarle a mi máquina durante horas y horas a lo largo del día me tiene un poco, ¿cómo diría yo? Que no me reconozco. Pero, en fin, dicho esto, pues los motivos por los que en esta ocasión quería estar eran muchos. Veros a los colegas, desde luego, tener un contacto con el público, pero también porque había visto que era como una oportunidad de hacer un pequeño recordatorio y homenaje a nuestro admirado y a mi querido Juan Gay. Y además porque cuando me llegó la invitación para que hablara del exilio en Granada, recordé que la primera conferencia que di yo en España sobre el exilio la di en Granada, con Alicia Altez en el año 96, creo recordar, recién regresada yo de mi primer viaje a Chile. De alguna manera era retomar el tema muchos años después. Porque algunas de las cosas que voy a explicar a continuación, pues ya fueron evocadas de una manera tal vez menos reflexiva, pero sí evocadas en aquella oportunidad. Y bueno, voy a empezar el texto de mi conferencia porque como siga en el prólogo, me da la hora y no he comenzado. El título que le he puesto a esta intervención es Con Chile en el corazón. Y voy a empezar, ahora que no corren tiempos para la poesía, es buena razón para empezar con un poema. El poema se llama Explico algunas cosas y es de Pablo Neruda, lógicamente, en estas circunstancias. Preguntaréis, ¿y dónde están las lilas? ¿Y la metafísica cubierta de amapolas? ¿Y la lluvia que a menudo golpea sus palabras llenándolas de agujeros y pájaros? Yo os voy a contar todo lo que pasa. Yo vivía en un barrio de Madrid, con campanas, con relojes, con árboles. Desde allí se veía el rostro seco de Castilla, como un océano de cuero. Mi casa era llamada la Casa de las Flores, porque por todas partes estallaban geranios. Era una bella casa, con perros y chiquillos. Y una mañana todo estaba ardiendo, y una mañana las hogueras salían de la tierra devorando seres. Y desde entonces fuego, pólvora desde entonces, y desde entonces sangre. Bandidos con aviones y con moros, bandidos con sortijas y duquesas, bandidos con frailes negros bendiciendo, venían por el cielo a matar niños. Y por las calles la sangre de los niños corría simplemente como sangre de niños. Voy a poner en la presentación una foto de esa Casa de las Flores. Voy a pasarla a formato pantalla completa. Y aquí la tenemos antes y después. Explico algunas cosas. El poema que acabo de leer forma parte del poemario España en el corazón de Pablo Neruda. Y he comenzado este poema con la Casa de las Flores porque, sin duda, allí, en la Casa de las Flores y en otras casas del cuerpo diplomático de Chile en España, comenzó esta historia que ahora vamos a contar. Y voy a contarla casi desde el principio. Aquí tenemos sentado al que fuera presidente de la República Española, a don Niceto Alcalá Zamora. Él decía de sí mismo que él era el primero de los exiliados republicanos. Alcalá Zamora salió de España el 6 de julio del 36 para un viaje de vacaciones familiares que quería él llevar a su familia para ver la aurora boreal. Comenzó la guerra y ya nunca pudo regresar. Así que aguantó en Francia durante un tiempo y después de morir su hijo y su esposa, el resto de la familia
inició su viaje a América en el Alsina, que salió de Marsella el 15 de enero del 41 y tardó en llegar a Buenos Aires 441 días, como él mismo dejó escrito en un diario sobre esa travesía atroz. Tuve el gusto de prologar la edición que hicimos en el Patronato Niceto Alcalá Zamora y es uno de los textos más conmovedores que he leído sobre el exilio. Don Niceto murió en Argentina en 1941, poquísimo después, un poco después de que le tomaran esta fotografía. En cifras globales, pues ya sabemos que unas 500.000 personas abandonaron España a raíz de la guerra en un momento u otro. Si bien una parte numerosa de ese contingente iría regresando poco a poco en los meses siguientes en vista del trato que recibían en Francia y del internamiento en campos, probablemente la mitad aproximada de esa cifra quedó definitivamente fuera y se fueron dispersando por Europa y los países americanos, pues siguiendo los avatares de la Segunda Guerra. Pero sin duda es Francia el gran país del destino final de la mayoría de los españoles republicanos. Francia es el gran país del exilio español porque recibió a la mayoría, diríamos que a su pesar. Y también porque cuando las circunstancias cambiaron después de la Segunda Guerra Mundial, pues allí residió el gobierno republicano hasta su autodisolución en 1977. La obsesión de los españoles republicanos llegados a Francia era, y visto lo que se les venía encima, la catástrofe de la Segunda Guerra, era escapar hacia América. Pero eso resultaba extremadamente difícil y carísimo. En el exclusivo y glamuroso Café Le Démarrot, hoy, repleto, antes de la COVID, repleto de turistas japoneses y norteamericanos, pues ya no se recuerda cuando fue el centro de la compra de pasajes en negro, de la compra del extraperlo de pasajes para América. ¿Por qué? Pues porque judíos de todas partes, rusos blancos, heterodoxos de Centro Europa, comunistas, rojos españoles, todos estaban dispuestos a pagar en oro y sangre el menor hueco en cualquiera de los últimos barcos que aceptaran pasajeros para no importar qué país del continente americano. Simbólicamente, para los españoles, México fue el gran país de la acogida en América, porque nunca reconoció la legalidad del franquismo, porque no reabrió relaciones diplomáticas con la España de Franco, como ya se habrá dicho, y porque allí a los republicanos se les otorgó el estatuto de refugiados legalmente. Eran recibidos legalmente con su estatuto de refugiados. Y eso, pues además, les permitía el que les fueran reconocidos los títulos profesionales, en el caso de que los tuvieran, o sus cualificaciones profesionales, las que fueran, y pudieran reinsertarse de algún modo en aquella sociedad, pues en algún papel que fuera un poco más afín a lo que habían sido o desempeñado en España. Pero aún así, las cifras no son grandiosas y pudieron alcanzar México, pues, según Dolores Pla, unos 30.000, 30 y algo mil refugiados. Fuera de México, solo 2 países admitieron legalmente al exilio español, la República Dominicana y Chile. Y ambas repúblicas, es obvio, por motivaciones muy distintas. En el caso de la República Dominicana, bajo la dictadura de Leónidas Trujillo, pues por motivos de política demográfica, quería reforzar a los blancos en el país porque eran la oligarquía económica y política, pero eran pocos frente a los negros. Entonces era una oportunidad, como ellos decían, de blanquear población. En el caso de Chile, la motivación era muy distinta.
se debía a la afinidad entre el recién formado gobierno de Frente Popular que presidía en Chile Pedro Aguirre Cerda y el Frente Popular Español. Eran dos regímenes pues, con mucha afinidad entre ellos. Y también porque dentro de esa afinidad, pues para convencer a Aguirre Cerda, Pablo Neruda no dejó de presionarle hasta convencerle de que abriera como México las puertas de Chile a la llegada del exilio español. La investigación sobre el exilio en América se ha centrado en países como, hoy se sabe mucho, pero se ha venido centrando siempre en países como México, Argentina y también Cuba. Y en la situación contraria han tardado muchísimo y son muy interesantes las investigaciones para que se trabajara y se conociera el exilio español en los Estados Unidos y muy relacionado con Estados Unidos, el exilio español en Puerto Rico. Puerto Rico resultó un espacio preferente para recibir a los exiliados republicanos españoles que evidentemente no se pudieron adaptar a la vida en la República Dominicana por motivos distintos, desde las ocupaciones hasta, evidentemente, la disidencia política con la dictadura que los recibía. Y por la proximidad del Estrecho de la Mona, pues entonces Puerto Rico se convirtió en una puerta de salida que a su vez era puerta de entrada hacia Estados Unidos, que se había convertido en un paraíso prohibido para el exilio republicano. El exilio, en el fondo, y esa ha sido la gran pérdida para España, pues significó el final del esfuerzo modernizador de la institución libre de enseñanza. El problema es que se marcha una parte importante de las capas medias que habían sostenido esa opción liberal, la opción liberal y culta de la institución libre de enseñanza. Algunos de los que luego se han llamado, ellos no lo hacían, luego se han ido llamando la Tercera España, que tal vez esté representada por Alcalá Zamora y por algunos de esos profesores intelectuales universitarios ligados a la ILE y a la Junta de Ampliación de Estudios. Médicos, catedráticos de institutos, maestros republicanos. Estamos en Granada, siquiera virtualmente. Estamos en Granada, la tierra de ilustres representantes de esa España ligada a la ILE, la familia de los Ríos, la familia Lorca, Francisco Ayala, Manuel de Falla, y otros menos conocidos como Homero Serís, que nació precisamente en la Alhambra, no fue mal sitio, y enseñó finalmente en la Universidad de Siracusa, en el estado de Nueva York, y allí fundó un centro importante, el Centro de Estudios Hispánicos, y fue él sí académico de la Hispanic Society de Nueva York. Como explica el mismo Ayala, se podría decir que al perder España, algunos de estos, los que he citado sobre todo, salvo Falla tal vez, se convirtieron en ciudadanos del mundo. Pero otros, la gran mayoría, no tuvo esa suerte o no tuvo la misma inteligencia práctica o era ya muy mayor para renacer, refundarse, reinventarse, que decimos hoy. Así que se consumieron en el destierro. Voy a recordar, porque estamos en Granada, a una mujer cuya historia me parece que casi se ha perdido, María Teresa Martínez de Bujanda. María Teresa Martínez de Bujanda mantuvo siempre una amistad entrañable con María de Maeztu y visitó en ocasiones la residencia de señoritas, que es un centro que yo estoy estudiando ahora. Como María había estudiado en la Escuela Superior del Magisterio, donde obtuvo el número 1 de su promoción, la promoción de 1913-1914. Fue profesora en la Normal de Granada. Siguió estudiando
y obtuvo el nombramiento de inspectora de primera enseñanza en la provincia de Granada junto con su marido, que era Fernando Sainz Ruiz. Ambos habían sido formados en el ámbito de la ILE. En 1900, María Teresa disfrutó un año como pensionada de la JAE para estudiar aspectos relacionados con la enseñanza y con la construcción de parvularios. Disfrutó una beca durante un año en países como Francia, Bélgica y Suiza. Es decir, fue trabajando y viendo el comportamiento de instituciones que tenían que ver con la enseñanza y con las aulas maternales en estos 3 países. Con la llegada de la República, el compromiso del matrimonio con la reforma pedagógica fue máximo. Fernando Sainz fue consejero de Instrucción Pública y diputado socialista en las Cortes Constituyentes del 31. Y María Teresa Martínez de Bujanda, a su vez, disfrutó en 1935 de otra estancia de formación en Francia. Es decir, imaginaros una mujer como ella, pues que viajaba con naturalidad y hacía viajes de estudio en 1920. Tenía que tener una personalidad arrolladora, ¿no? Una aventurera de la cultura. Con la derrota, pues tienen que abandonar España. Vicente Llorens viajó con ellos hacia la República Dominicana y en su libro Memorias de una inmigración, Santo Domingo 1939-1945, habla del matrimonio. Primero sitúa a Fernando Sainz Ruiz y dice de él que había entrado como profesor en la normal de señoritas de allí, y que, bueno, pues de alguna manera se había incorporado al mundo de la docencia de cursos superiores en Puerto Rico, dando incluso algunas clases en la universidad. Pero como la mayoría, como antes dije, como la mayoría de los republicanos españoles, su estancia en Santo Domingo pues fue temporal, fue transitoria y como los antes citados, finalmente termina en Estados Unidos, donde fue profesor de un college en Mississippi y murió allí, donde vivía su hija, en 1959. Y ahora cito ya textualmente a Llorens. Su mujer, María Teresa Martínez, tenía también historial meritorio como educadora, pero una irreparable desgracia familiar la sumió en profunda depresión y la apartó para siempre de sus actividades profesionales y de todo contacto social. Mientras el hijo mayor de los Sainz quedó en España al terminar la guerra, se refiere al catedrático de Derecho Fernando Sainz de Bujanda, el menor y la hija, todavía una niña, pasaron con los padres a Francia, por la frontera. Pero cuando hicieron los preparativos para trasladarse finalmente a República Dominicana, creyeron más conveniente llevarse solo a la hija, que era la pequeña, y que el chico, que era un muchacho, regresara a España. Él había sido reclutado por el ejército en la famosa Quinta del Biberón, es decir, era un adolescente de 17 o un joven de 17 años. Y se había oído que quienes estaban en esas circunstancias y en esa edad, pues no tenían por qué temer al regreso porque podrían regresar libremente a casa y entonces pensaron que su hijo iba a terminar en Granada. Pero, desgraciadamente, el hijo de Sainz y otros muchos chicos en esa franja, pues fueron concentrados en el campo de concentración de Burgos y allí contrajo, como tantas veces ocurría, una afección pulmonar, a consecuencia de la cual murió en Granada nada más ser puesto en libertad a causa de la enfermedad. La madre no encontró ya consuelo. Ella misma, sin decirlo, venía a acusarse injustamente por la muerte del hijo.
La carta de la familia en que le comunicaron la funesta noticia y que llevaba siempre en el bolso, ¿cuántas veces no la leería a los amigos que fueron a visitarla? Nunca he visto un derrumbamiento más rápido y total. Aquella señora, pocos días antes de tan buen aspecto, tan animada e inteligente en la conversación, era una anciana, enflaquecida de modo increíble y sin más pensamiento que el obsesivo de su hijo y el regreso a Granada. Y efectivamente, ella regresó al poco de estas palabras y se pierde su pista. Bueno, pues este es el destino de las mayorías, este es el destino de aquellos que no supieron, no pudieron convertirse en intelectuales que recibieran el reconocimiento del mundo. Y ahora paso, después de haber centrado el exilio, paso a qué sucede con el exilio en Chile, con Chile en el corazón. Pues la verdad es que durante años me ha interesado la relación de los españoles de la guerra con Chile por distintas circunstancias que vamos a ir narrando. En Chile, el fenómeno de los refugiados comienza mucho antes, en la Casa de las Flores. La actitud del personal de la embajada dio lugar a una de las páginas más curiosas de la guerra. La decisión de otorgar asilo en la Embajada de Chile obtuvo una larga repercusión a través de la discusión en la Sociedad de Naciones. Y es que ocurrió eso de forma espontánea, aunque de eso se ha escrito mucho, pero en realidad sin recibir el permiso de su gobierno. El entonces embajador Núñez Morgado decidió abrir la embajada en 1936, en el verano de 1936, para que se albergaran en ella y pidieran asilo diplomático, pues cientos, miles, como veremos, de personas, de españoles conservadores, obviamente, de españoles franquistas, que se sentían en peligro en el Madrid republicano. Pero no me voy a centrar, me voy a centrar en eso, pero el interés que tiene este hecho era que España no había reconocido el derecho al asilo y el derecho internacional europeo tampoco lo había reconocido. De alguna manera, lo que sucede en la guerra de España fuerza a los legisladores internacionales que están además viendo venir lo que ocurre en el centro de Europa, es decir, une este problema de los asilados, de los refugiados, lo une en los republicanos españoles y abre un campo nuevo del derecho para que pudiera ser aplicado luego en la Segunda Guerra Mundial. Pero es que luego Chile es una gran beneficiada de este reconocimiento porque ese comportamiento en el 36 sirvió de prólogo y se respetó en el país, obviamente, el derecho también a que cientos de chilenos pudieran usar las embajadas en 1973 como defensa ante su persecución tras el golpe contra la Unidad Popular de Augusto Pinochet. Así que este tema del doble exilio es un tema interesantísimo para ver cómo se fue modernizando, haciendo más humano el derecho internacional. Así que lo que voy a presentar es esa circunstancia de doble asilo. Que Chile abriera sus puertas de la embajada a miles de refugiados, de asilados, que es la palabra que hay que decir, franquista, es algo que se desconoció mucho tiempo y que hoy ya sí es conocido. Pero vamos a hablar también de otro asilo diferente, de otra naturaleza muy distinta y que también tuvo lugar en la Embajada de Chile y que es mucho menos conocido.
Como decía, sin recibir un permiso expreso por parte del gobierno, Aurelio Núñez Morgado abrió las puertas de la embajada y además entonces, y eso tenía mucha repercusión, significaba un ejemplo para el resto de las embajadas, porque en ese momento el embajador Núñez Morgado actuaba como decano de los embajadores en España, es decir, era el más antiguo en el cargo y por tanto, de alguna manera, les representaba a todos y tenía un canal preferente de comunicación en representación del resto de los embajadores con el gobierno de la República. Algo tendría que ver el hecho de que el entonces ministro de Estado español fuera Augusto García Trelles, que no de forma casual era hermano de uno de nuestros principales y más reconocidos catedráticos en Derecho Internacional de entonces, Camilo García Trelles, que había asesorado a diversos gobiernos republicanos en problemas de asilo, en los múltiples golpes e inestable política de las distintas repúblicas americanas. En esos golpes, contragolpes, desórdenes y guerra, los perseguidos solían pedir asilo en embajadas y en el continente americano, a través de las conferencias panamericanas, sí se había legislado el derecho de asilo. Es decir, el derecho de asilo estaba reconocido en la legislación a través de las conferencias panamericanas para los países que las integraban, los países de América, pero los países europeos se habían quedado rezagados en el reconocimiento de ese derecho y no existía, no estaba reconocido firmemente en Europa, aunque se aplicaba de forma oficiosa en ocasiones. Y de hecho es el caso de España el que lleva esta discusión a través del problema de la Embajada de Chile, lo lleva tanto el representante de Chile en la Sociedad de Naciones como los representantes españoles y el posterior ministro de Estado Álvarez del Valle. En fin, ese hecho de que España aceptara la iniciativa primera, pues fue animando a Núñez Morgado, que puso el pabellón, la bandera de Chile, no solamente en el edificio de la embajada, sino también en las oficinas del consulado, en las casas que ocupaban el cuerpo consular. Por eso decía yo lo de la Casa de las Flores, aunque esa era la de Neruda, y Neruda ya se había marchado, es decir, no exactamente en la casa de Neruda, pero sí en la casa de Morla. Y también en otros dos palacios que le fueron entregados por sus propietarios, abiertos abiertos antirrepublicanos, es decir, claramente franquistas, para que fueran protegidos como espacio al que se extendía la Embajada de Chile. Todo eso generó un grave problema diplomático y político que dura durante toda la guerra. Pero, de una manera u otra, la España de la República, los gobiernos de la República, respetaron de facto esa situación de asilo político. Aún así, las relaciones del gobierno español con Morla, que era un recalcitrante franquista, como ya dije, pues no fueron buenas, fueron malas, y al final lo acusan, y cierto era, de que pues animaba al quintacolumnismo desde dentro de la embajada, y por otra parte que facilitaba el espionaje a los movimientos del gobierno, también desde dentro de la embajada. Por estas razones y por otras se le acusó de que sacaba las divisas
de gente de aristócratas y plutócratas que estaban alojados en la embajada, que los sacaba hacia afuera a través de valija diplomática que no se podía violar, y por unas razones u otras, pues digamos que se le quitó el placet y se le obligó a dejar España después de haber sido registrado, cosa que violaba el asilo, en el aeropuerto de Manises cuando iba a partir en la primavera de 1937. Así que tenemos que finalmente, de mala manera, Núñez Morgado tiene que abandonar España, pero no por eso los entonces ya 2.500 asilados bajo pabellón de Chile en esta serie de edificios que antes enumeré quedaron desprotegidos. Quedaron al cuidado del entonces encargado de negocios, Carlos Morla Lynch, que tenía un talante muy diferente al anterior. Carlos Morla, sin ser abiertamente republicano, era un hombre que había hecho grandes amistades con algunos de los que entonces ocupaban cargos en el gobierno, había hecho grandes amistades con estas personas que antes citaba de la JAE, era amigo íntimo de Lorca, de Alberti, de Altolaguirre, bueno, de toda la playa de autores del 27, y abría sus casas, siempre abrió sus casas a los políticos y a los intelectuales de la República. Así que mejoraron las relaciones entre el gobierno y el espacio de la Embajada de Chile, pero evidentemente el problema estaba ahí. El problema era que en la Embajada de Chile tenían refugio pues el cogollito del falangismo madrileño. Se ha escrito mucho sobre este problema, aunque hay que escribir todavía más manejando fuentes diversas. Pero evidentemente lo primero que se escribió fueron las primeras memorias del propio Núñez Morgado, que las publica nada más salir de España. También, aunque permanecieron más tiempo sin publicar, pero también se publicaron, y curiosamente, creo recordar que en Alemania, la primera edición, las memorias y diarios de Carlos Morla Lynch. Libros que han tenido un éxito de edición en España, son dos preciosos volúmenes. Creo que de los volúmenes que más me han gustado sobre el día a día de la guerra, en España con García Lorca, de la República, era íntimo de García Lorca, en España con García Lorca, y luego para la etapa de la guerra, para la etapa esta en la que estaba la embajada a rebosar de refugiados, España sufre. Y ambos libros, había estado con nosotros Abelardo Linares, pues ambos libros publicados bellísimamente por Renacimiento. Entre los asilados, como decían, pues estaban personas destacadas del mundo y que luego destacaron más en la España franquista. Digamos, Ramón Serrano Súñer, Raimundo Fernández Cuesta, una parte importante de la aristocracia, la madre y el hermano menor del duque de Alba, que estaba como embajador oficioso de España en Londres. Y en el interior de la embajada se escribieron distintas obras literarias, no muy brillantes. En mi opinión, lo más brillante es lo que ya he citado de Carlos Morla, pero en fin, de este tipo de personajes unidos a la falange, unidos a los golpistas, y que las escribieron, pues de alguna manera, en metáfora y en realidad, las dos cosas,
explicando su vida allí dentro. Así escribió Joaquín Calvo Sotelo, hermano del fallecido José Calvo Sotelo, La vida inmóvil. El falangista Samuel Ros Pardo, Meses de esperanzas y lentejas. Rafael Sánchez Mazas, cofundador de Falange con José Antonio, Sofía Kruger, Enrique Huidobro Pardo, que luego sería el arquitecto del Valle de los Caídos, escribió un libro que se llama Escarmiento, Meditaciones de un refugiado, con un epílogo de asalto al consulado, porque él estaba alojado en el consulado. En fin, por encima de la controversia, que la hay, y es lógico que la haya, pues Morland aguantó 2 años como responsable de todo ese mundo, ¿no?, en el interior de las embajadas, y desde luego compartiendo su vida con más de 2.500 personas metidas a presión en aquellos edificios. Pues perdió toda intimidad, soportó el peligro de los bombardeos y permaneció al cargo de la embajada, convencido de que el derecho de asilo pues era un derecho humanitario, y además, como el resto de los embajadores no aguantaron la presión, y él y la Embajada de Chile seguía funcionando como el decanato, pues fue recibiendo la responsabilidad de velar también por otros grupos menores de refugiados que había en otras embajadas y que fueron pues cerrando poco a poco sus puertas, y o bien los refugiados tenían que salir a Madrid, con el peligro de ser, obviamente, estamos hablando del 38 y del 39, y la población de Madrid, viendo que las embajadas estaban llenas de personas flaquitas, pues con grave peligro de sus vidas, o bien ser recogidos en algunos de estos centros, metiendo todavía más presión, que dependían de la Embajada de Chile. La entrada del 13 de octubre del 37 en su diario dice: después de comer me acuesto, pero es inútil, no se puede estar solo y librarse, aunque sea por un día, de los asilados de arriba y de abajo. Mi habitación está llena de humo por las comidas que se hacen en las otras habitaciones. Entre otros ha venido el duque de Huete. Ha empezado un bombardeo y resuelvo levantarme. Pasan algunos obuses silbando. Bajamos donde Pepe Sartorius, conde de San Luis. Retumban las explosiones. Esa era su vida. Podía haberse ido, pero no lo hizo. 5 de febrero del 38. Los asilados, también yo, recogen ahora todas las colillas de los cigarrillos, y con ellos tenemos una reserva de tabaco magnífica, labor que tiene su encanto. Comprendo ahora a esos pobres que recogen colillas por la calle. Bueno, era del cuerpo diplomático, ¿no? En estos años, Morla no conoció descanso. Se multiplicó para encontrar suministros, víveres y leña en un Madrid hambriento y congelado. Luchó por defender la inviolabilidad de los edificios ante un posible asalto. Se dieron asaltos, pero no hubo masacres, y consiguió que día a día los sucesivos gobiernos aceptaran el asilo sin reconocerlo oficialmente. Y pongo acento en ello: aceptaran el asilo. Pero esa historia no se terminó, como antes dije. En la anotación, en la nota del diario correspondiente al 28 de marzo, cuenta Morla lo siguiente. El día 28 de marzo, temprano, Madrid enarbola la bandera tradicional de España ya en algunos edificios. Mientras el bullicio y el entusiasmo son delirantes a ratos en la calle, en tanto que por la gran puerta de la embajada, ya ampliamente abierta, para que salgan, ahora ya sin peligro, después de 33 meses de cautiverio, los asilados,
por una puerta, no, penetran sigilosamente por la pequeña puerta señalada, le habían puesto una marca, escurriéndose cautelosamente contra el muro los que acojo hoy. En este día apoteósico de victoria, día para ellos de duelo y de muerte. Son 17. Es decir, que mientras salían los asilados franquistas, Morla había gestionado que algunos republicanos que ya no les daba tiempo a romper, porque estaban ya las tropas franquistas dentro de Madrid, a romper el cerco y unir y tirar por la carretera hacia Levante, hacia Alicante, como había hecho la inmensa mayoría, pues pudieran encontrar también refugio en la embajada. De pie, con las espaldas afirmadas en los muros, fumando un mal pitillo, permanecen silenciosos, mientras el alborozo en la calle llega atenuado como un rumor de fiesta hasta ellos. Efectivamente, al tiempo que unos salían, otros entraban. Y esto es lo curioso, se repite de nuevo la misma secuencia. En el piso superior de la embajada, ahora se instalan estos 17 republicanos y van a ser 18. También Miguel Hernández, que aunque se le esperó, nunca llegó. Y empezaba de nuevo un encierro obligatorio. Durante año y medio permanecieron ocultos, aguardando ese tiempo un permiso para su evacuación. Una espera que fue muy peligrosa, porque a diferencia del periodo anterior, las relaciones bilaterales entre España y Chile terminaron rotas por este motivo. El día 16 de julio de 1940. Por tanto, rotas las relaciones, el ministro de Exteriores, Juan Luis Beigbeder, en ese momento, concede al cuerpo diplomático 48 horas para que salga de España. Y ahí estaba el problema de la custodia de los asilados. Pero finalmente intervino el nuncio del Vaticano y se consiguió que pudieran pasar para ser custodiados por la Embajada de Brasil. Durante meses las circunstancias no mejoraron y finalmente, para conmemorar el Día de la Raza, el 12 de octubre de 1940 se restablecen relaciones y ese mismo día se les concede el permiso de salida a este grupo para que embarcaran, para que fueran a Lisboa y en Lisboa embarcaran rumbo a Brasil y luego ya desde Brasil llegaran a Chile por el interior. Voy a abrir de nuevo la presentación para compartir algunas imágenes con vosotros, con el público. Bueno, estas eran las dos anteriores. Vamos a darle este. Y esto es Nostambulandia, un dibujo de los asilados de 1939 y 40, hecho por uno de ellos mismos, por Santiago Ontañón, que era escenógrafo y era quien había dibujado mucho de la escenografía para las representaciones de las obras de García Lorca, y también había formado parte con María Teresa León del grupo de las brigadas el grupo de teatro de la guerra, aquellos que María Teresa llevaba al frente de guerra para hacer representaciones teatrales cuando estaba cerca de Madrid, en la sierra. Bueno, pues durante ese obligado internamiento, algunos de los asilados crean un grupo literario, Nostambulandia.
En las noches de desvelo interminable, estos hombres se reunían para luchar juntos contra la desesperanza a través de la creación. Con el deseo, el miedo y sus sueños, escribieron poesía, teatro, ensayo y novela, pero sobre todo construyeron el símbolo de su defensa común, Luna, la primera revista del exilio cultural. Aquí tienen una de las cubiertas de Luna y aquí el sumario de las páginas interiores. Santiago Ontañón, como he dicho, actor y escenógrafo, preparaba algunas de las viñetas de la parte gráfica, como el dibujo anterior, como la cubierta anterior. Él luego en Montevideo volvería a ser escenógrafo para la compañía de Margarita Xirgu. Y habla de Luna. Más literaria que política, contaba con un buen número de páginas y el primer número salió la noche del 26 al 27 de noviembre de 1939. Yo dibujaba las portadas a todo color y hacía las ilustraciones interiores, que nunca bajaban de 4 o 5. En ella incluíamos colaboraciones, textos y cuadernos poéticos de Valle Inclán, García Lorca, Alberti, Miguel Hernández, Antonio Machado, León Felipe, Juan Ramón, Pablo Neruda, Gabriela Mistral y tantos otros. En un número de finales de enero de 1940 publicamos seguramente la única noticia que se dio en España sobre la condena a muerte de Miguel Hernández. Fue quizá la noticia más tremenda que dio Luna, escrita más que con lágrimas, con sudor frío. En ocasiones, el contenido de Luna nos habla metafóricamente del encierro. Así se observa en el poema de Antonio Aparicio, entonces un jovencísimo poeta sevillano. Bueno, estas son las grabaciones de Luna. Luna nueva, nueva luna, en un cielo sin ninguna, cielo cerrado, enemigo, orillado a la tormenta sobre la zarpa sangrienta que trae el fascismo consigo. Bajo este cielo inseguro alza su temblor de plata una voz que se dilata, un son rebelde y maduro, una luna, por un cielo sin ninguna. En otros textos, la realidad del encierro aparece fielmente descrita. Somos 10 a la mesa. La Nochebuena de 1939 está ante nosotros. Lo que no imaginábamos pudiera ser cierto ha sucedido. Día a día, las hojas del calendario han ido cubriendo la esperanza de liberación. Noche triste en nuestra lucha por la libertad. Noche doblemente triste, porque hemos perdido nuestra patria, porque estamos lejos del amor, y describen cómo era esa Nochebuena cautiva en la buhardilla de la Embajada de Chile. De Luna se dictaba un único ejemplar, lógicamente. Se hacía a mano por las noches y salieron 30 lunas. Manufacturados, escritos a máquina, delicadamente ilustrados con acuarela, como decía el acuarelista. Al llegar al Chile, se la llevaron con ellos y fue encuadernada en cuero azul noche, con una gran luna de plata en su cubierta y una N orgullosa en el lomo, N por Noctambulandia. Y el ejemplar único fue entregado al diplomático Germán Vergara, que era quien en la última etapa consiguió la salida de ellos hacia Lisboa. Y él hizo donación a la biblioteca de la Universidad de Chile, donde hoy se conserva, y yo la consulté. Bueno, Neruda y el Winiter. El exilio español, como antes dije, fue aceptado en Chile por empeño personal de Pablo Neruda. Pablo Neruda, ya lo decíamos, era
diplomático y cónsul de Chile en España durante la República. Y en Madrid estrechó fortísimos vínculos afectivos e intelectuales con los republicanos y con los poetas de la generación del 27. Por su identificación con la República, promovió en América Latina fuertes campañas en el mundo intelectual para que los intelectuales y también la población apoyara a la República Española. Y finalmente convenció al presidente de Chile, a Pedro Aguirre Cerda, para que dejara entrar a los españoles. A pesar de todo, la decisión nunca fue bien acogida por un sector importantísimo de los políticos y la sociedad chilena también estuvo muy dividida en torno al problema de la guerra de España y al problema de la acogida de los rojos republicanos. Chile estaba muy afectado aún por las consecuencias de la Gran Depresión del 29, había un gran desempleo. Además, ese año, el año 39, todo el norte de Chile había sido asolado por un gran terremoto, un gran temblor que se había llevado parte de las instalaciones del puerto de Iquique y de Arica, y también había dañado mucho la ciudad de Antofagasta. Total, que no era como, no estaba al horno para bollo, es decir, no era el momento para recibir lo que ellos llaman más cesantes, ya tenían una gran cesantía. Pero aún así, Neruda consiguió fuerza y respaldo para hacer una gran expedición, prometió otras que nunca llegaron. Pero los españoles sí habían, los republicanos sí habían ido llegando a Chile, llegaron después, antes y después del Winnipeg, en pequeños grupos, en distintas expediciones, como digo, menores, y a bordo de naves cuyo nombre recordamos merced a la memoria de los que llegaron, en el Formosa, en el Santa Lucía, en el Órbita y en el Reina del Pacífico. Durante el verano del 39 y nombrado por Aguirre Cerda como cónsul para la inmigración en París, Neruda hizo las gestiones y finalmente, al final de ese verano, logró que partiera rumbo Chile el Winnipeg. Tengo un pequeño testimonio de los campos. Barcarés, 13 de junio de 1939. Islote Norte, pabellón número 2. Como quiera que se acerca un grupo de españoles encerrados en Barcarés, escriben: como quiera que acerca de nuestra salida de estos campos no hay nada definitivo y deseosos de terminar lo antes posible con esta situación denigrante en pugna con nuestras ansias de libertad y de trabajo, que aunque parezca paradójico, son las que aquí nos tienen, y esos son los motivos que nos inducen a solicitar a su ilustrísima tome en consideración esta posición. Y bueno, pues se alarga diciendo que por favor los reciba en el Winnipeg, que se han enterado que va a salir hacia Chile. Como digo, a principios de agosto el Winnipeg estaba varado en el muelle de Trompelou, un pequeño puerto junto a Burdeos, y el día 3 llegaron los trenes con los hombres que venían sacados de los campos. Y ya al final de la tarde entraron al puerto donde estaba el barco, las camionetas y los coches en los que viajaban las mujeres y los niños. El médico de la tripulación, un francés comunista, narra la escena del encuentro. El Winnipeg se llenaba poco a poco de esa masa endomingada exclusivamente masculina. El carrusel duró todo el día. Solamente al final de la tarde nuevos coches aparecieron con un concierto de bocinas. Transportaban mujeres y sus niños,
Tan pronto como los primeros grupos bajaron de los vehículos, el Winnipeg se puso a resonar por todas partes. No se escuchaban más que gritos, exclamaciones, llamadas en español, en vasco, en catalán. El atropellamiento general se transformó en barahunda indescriptibles. Parejas que se creían perdidas se reencontraban, estupefactos de felicidad. Todo ese mundo se abrazaba hasta perder el aliento. Se tocaba, se apretaba, sin preocupación por el desorden, en medio de un alboroto ensordecedor. Al día siguiente, el 4 de agosto, partió el Winnipeg y llegó al puerto de Valparaíso, su destino, el día 2 de septiembre, el mismo día que comenzaba la Guerra Mundial. La navegación fue muy difícil y se vivieron incidentes graves. El pasaje, todo republicano, se dividió y hubo fuertes discusiones cuando se conoció la firma del pacto germano-soviético. Una parte del pasaje o todo el pasaje se llevaban las manos a la cabeza. Los dos países que habían alimentado a los dos bandos en España ahora se unían y ellos allí, sin tierra y camino de no se sabe dónde, y ahora los antiguos enemigos eran amigos, pero esto, ¿qué significa? Y nosotros y nuestros compañeros en los campos de concentración. En otro momento se declaró una epidemia de tifus. No les dejaron franquear inicialmente el canal de Panamá porque no habían pagado los permisos y no tenían dinero para hacerlo. Así que quedaron días fondeados bajo un sol tórrido a las puertas del canal hasta que por fin llegaron los permisos. A pesar de estas dificultades, los exiliados se acercaban a Chile con esperanzas. Y de esperanza nos habla el último testimonio, el testimonio más emocionante que he encontrado, el ofrecido por los niños que viajaban en el Winnipeg. Durante el mes de la travesía, supongo que para mantenerlos entretenidos y que no molestaran al pasaje, porque iban todos hacinados, varias jóvenes montaron una escuela y diariamente se daba clase a los niños que viajaban con su familia. Creo que el último ejercicio de esas clases debió de ser algo así como una redacción para que los niños agradecieran las atenciones al personal de la tripulación que había viajado con ellos y que había tenido también pues, su tiempo de cercanía y de comunicación. Émile Selon, oficial de marina, representante de la compañía France Navigation, propietaria del Winnipeg, y una compañía fundada por el Partido Comunista Francés al que él pertenecía, conservó algunas de esas cartas. Son cartas de felicidad por haber encontrado a su familia, por haber escapado de la guerra, por llegar a un país que los recibía, y en ellas los temas ya no son las bombas como las que pintaban o como los dibujos y las cartas que escribían los niños de las colonias y los niños que estaban recién pasados a Francia. Ahora los temas centrales son el mar, el Winnipeg, las banderas de España, la bandera republicana, la bandera de Chile y la nueva casa que esperan encontrar. Esta es una de esas cartas que escribe Bárbara, que tiene 10 años. Aquí tenemos otra que escribe Juan Pérez con 11 años y dibuja el Winnipeg muy bien dibujado porque esas eran las dos torres que tenía el Winnipeg y pone ahí Winnipeg. Aquí tenemos la de Manuel Fernández con 12 años, con su despliegue de bandera. Y aquí están los niños del Winnipeg con sus profesoras al fondo en la cubierta del barco. Bueno, pero
el tiempo pasa y el retorno no llega. El exilio de los españoles sería muy largo y algunos de ellos, como antes dije, los menos, supieron transformar su experiencia en una oportunidad de superación. Pero ese no fue el destino de las mayorías. Muchos de nuestros exiliados malvivieron al borde de la miseria, desde luego en Chile, y malvivieron a veces merced a la caridad de organizaciones internacionales, lo que hoy llamamos las ONGs, o incluso de donativos llegados de España. Alguien que después ha reconocido tantos méritos llegados tarde, como María Zambrano, pasó así, malviviendo en la penuria, primero por Morelia, luego por otras partes de México, por Puerto Rico y finalmente por Roma y el sur de Francia, y siempre casi viviendo de los donativos. Dentro de Chile quiero recordar a los otros Machado, cuya memoria casi se había perdido, aunque se ha recuperado, gracias a Dios, recientemente. Antonio Machado y su madre, como todos sabemos, murieron al principio de su exilio en Coyur. José y Joaquín Machado continuaron su peregrinaje y se embarcaron para Santiago en uno de esos barcos poco estudiados, el Reina del Pacífico. Ellos también eran artistas, pero de éxito menor. José era pintor. Ellos y su familia malvivieron en Santiago durante 2 décadas, ayudados por los cuáqueros, que los financiaron hasta 1948. Y luego vivieron del azar y de la generosidad de otros exiliados españoles con mayor fortuna. De su correspondencia con Federico de Onís, creador del Instituto de Estudios Hispánicos en la Universidad de Columbia, he recogido en el archivo de Federico de Onís en Puerto Rico algunos párrafos que nos ilustran la dureza del exilio anónimo. Señor don Federico de Onís, por lo que respecta a la ayuda de los cuáqueros, solo podemos decirle que acaba en este mes, según nos ha anunciado la Embajada norteamericana. Ese ha sido hasta ahora el conducto por donde nos mandaban el dinero. Al haber perdido desde el año pasado los ingresos que por las ediciones de la obra del poeta nos enviaba Losada, y ahora, como usted ve, la ayuda de los cuáqueros, se han derrumbado los 2 pilares que sustentaban nuestra economía. Para ver de contrarrestar en lo posible estas serias dificultades, escribimos a don Tomás Navarro Tomás, rogándole que nos indicase a qué centros culturales podíamos proponer la adquisición de unas cuartillas del discurso que para su ingreso en la academia Antonio preparaba. Estas cuartillas están escritas de su puño y letra. Da pena. Vendían todo lo que les quedaba de su hermano, los papeles personales, porque la letra de Antonio Machado tenía valor cultural, ¿no? Si hubieran caído en Shotby, hubieran obtenido un dinerito, pero no fue así. 5 años después no habían encontrado comprador para esas últimas cuartillas de Antonio Machado. Desgraciadamente, nuestra penuria, nuestra precaria situación se ve agravada ahora con enfermedades en que parece ineludible la intervención quirúrgica. Insisten en que si la Biblioteca de Columbia lo podría comprar. En fin, al final Onís contesta en el 54, 6 años después, que no encuentra comprador para esas cuartillas. Y los Machados mueren en la más absoluta miseria. El no haberle escrito una carta ya del 56, el no haberle escrito antes no ha sido por olvido, sino motivado por una larga racha de enfermedades. La de Joaquín tuvo un
inevitable y tristísimo término. Murió en el hospital el 22 de septiembre del año pasado, 1955. En cuanto a nuestra vida aquí, la de él, la de su esposa, el inflacionismo, ya se les han pegado los términos chilenos, nos tiene a todos, tanto en lo material como en lo espiritual, dicho a los chilenos, fregados. Hasta tal punto que yo tendré que renunciar a mis actividades pictóricas, que han sido las de toda mi vida espiritual y en las que he trabajado con una constancia digna de mejor suerte. José Machado era profesor de dibujo en el Instituto Escuela de Madrid y era profesor de dibujo también en un instituto. Esa ayuda que buscaba nunca llegó, así que lo imaginamos que ya no le quedaba dinero ni para comprar lienzos ni óleos. Y esa, más que el triunfo de los grandes nombres, es la realidad de nuestro exilio. Pero el exilio republicano español en Chile vive otro golpe de Estado y vive otra represión, la del régimen de Pinochet. La experiencia del exilio republicano resulta otra vez afectada a través de ese nuevo golpe. En el entorno de Allende, el entorno más cercano a Allende, estaban algunos de aquellos antiguos exiliados. Francisco Giner de los Ríos, por ejemplo, que era sobrino nieto del Francisco Giner de los Ríos de la Ilustración Libre de Enseñanza y que entonces trabajaba en la CEPAL. Carmen Magaña, que era esposa divorciada del un ilustre en Chile, republicano español, que era Leopoldo Castedo. Pero he elegido como enlace entre una y otra experiencia la sufrida por Carmelo Soria, cuyo hermano Arturo había sido uno de los miembros que hizo Luna, uno de los miembros de Nostambulandia. Esta es una de sus fotografías, de sus últimas fotografías. Entre los asesinados por la represión pinochetista figura Carmelo Soria, que mantenía la nacionalidad española y era director de la CEPAL en Chile y era por ello funcionario de la ONU en el momento de su detención por los agentes de la DINA justo al salir de su trabajo a las 17:30 del 14 de julio de 1976. Nunca lo vio nadie más vivo. A pesar de las leyes de autoamnistía aprobadas en el momento final de la dictadura, fue precisamente su condición de español y de funcionario internacional lo que permitió que la Corte Europea de Derechos Humanos reabriera el caso Soria en 1997 y desembocara finalmente a través del derecho internacional que el tema del asilo ayudó a madurar y terminara creando y encontrando el camino de la jurisprudencia para que la justicia pudiera reabrir los casos de violación de derechos perpetrados en la dictadura de Chile. Y fue ese caso el primero que se manejó para poder retener en Londres a Pinochet en esa famosa retención internacional y, por tanto, se encontró el hilo por el que ir deshaciendo esa autoamnistía del final de la dictadura. Encontramos así cómo la salida del exilio republicano español ha tenido y siguió teniendo importantes repercusiones sobre la historia de Chile y sobre la historia de nuestro presente. Y termino con un fragmento de un poema, sé que me he alargado, esta vez de Alberti. No dormiréis, malditos de la espalda,
de la espada, perdón, cuervos nocturnos de sangrientas uñas, tristes cobardes de las sombras tristes, violadores de muertos, no dormiréis. Son versos del poema de Neruda, Con Chile en el corazón, que da título a esta intervención mía y que le dedica Alberti a Neruda, digo, son versos de Alberti, perdón, que le dedica a Neruda cuando sabe que ha muerto 2 semanas después del golpe de Pinochet. Alberti fue alojado por Neruda en el piso que ocupaba en París cuando estaba haciendo la función de cónsul para la inmigración. Y con esto termino, y me da muchísima pena no ver las caras de las personas que me puedan haber escuchado. Rafael, creo que te toca cerrar. Bueno, simplemente que me has dejado en cierta manera muy impresionado de tu magnífica conferencia, que se podía decir que son 2 en una. Es decir, el exilio de los años 40 casi a las repercusiones del tiempo del presente. Pero yo te diría simplemente me ha interesado mucho toda la referencia al profesor Fernando Sáenz y a su María Teresa Martínez de Bujanda. De hecho, estamos, y no sabía en cierta manera, bueno, estamos en el inicio de estudiar algunos profesores, maestros y docentes en los años 30 y 40, y yo creo que Fernando Sáenz le he seguido un poco la pista, pero tenía menos referencias a la inspectora, profesora, docente Martínez Bujanda. Y gran mujer. La mujer. Inspectora, profesora, docente y gran mujer. Gran mujer. Pues te voy a pedir auxilio, apoyo para seguir profundizando en esa biografía, que yo creo que es un deber obligado de memoria para que no quede en el olvido. Parece ser que el final de su vida fue bastante triste y lamentable, por lo que me has comentado. Por lo tanto, agradecerte, yo no sé, como no abrimos un periodo de preguntas, que ojalá se pudiera, pues agradecerte una vez más tu participación, tu cualificadísima conferencia, y bueno, decirte que en los próximos años Granada también te recibirá como te mereces y como es justicia a todos los que habéis dedicado una parte de vuestra formación a divulgar de esa forma tan amena, divulgar la España silenciada del exilio. Por lo tanto, bueno, gracias en nombre de la organización por tu magnífica participación. Bueno, pues volveré a Granada y nos abrazaremos como aquellos que se encontraron en la cubierta del Winnipeg. Muy bien, pues muchas gracias.